El gallo sacudió la pata y el cascabel de mi boda sonó bajo las lámparas del palenque. No fue un sonido fuerte, fue apenas un tintineo flaco, perdido entre gritos, cerveza derramada y el olor agrio de la tierra mojada con sangre. Pero a mí me atravesó como machete recién afilado. Conocía ese cascabel. Yo mismo lo había cosido torpemente. Al listón rojo que Lucía llevó amarrado en la muñeca el día que salimos de la iglesia, el gallo era negro de plumas brillosas. Lo levantaba Toño el Zarco, un muchacho de ojos claros que se reía con todos y no miraba de frente a nadie. En la pata izquierda del animal, junto al esplón cubierto, colgaba un pedacito de listón rojo y ahí estaba la campanita de plata. La misma que Lucía decía que hacía demasiado ruido cuando yo la tocaba en las noches. Me quedé parado con el vaso de tepache en la mano. El hielo ya se había derretido. Sentí el cartón blando del vaso doblarse entre mis dedos. Mi hermano menor, Julián, me dio un codazo. ¿Qué traes, Mateo? No le contesté. El palenque rugió porque soltaron al otro gallo. Las alas golpearon el aire. Un niño se subió a una cubeta para mirar mejor. Afuera tronaban cohetes por San Miguel Arcángel y las campanas de la capilla llamaban a misa como si Dios no supiera lo que estaba pasando detrás de la cancha ejidal. Yo seguí viendo la pata del gallo. Ese listón no debía estar ahí. Lucía lo guardaba en una lata de galletas junto con los pétalos secos de mi boutoniere y las arras que nos prestó mi madre. A veces cuando limpiaba la puerta, sacaba la lata y acomodaba las cosas como si estuviera contando monedas. Me gustaba verla hacer eso. Me hacía pensar que lo nuestro todavía estaba nuevo, que no lo había tocado el polvo de la vida diaria. Teníamos 1 año y 7 meses de casados, éramos jóvenes y brutos. Yo tenía 27, ella 25. Vivíamos en una pieza al fondo de la casa de mis padres, en San Miguel del Monte, un pueblo metido entre cerros de Guerrero, donde el maíz crece terco y la gente sabe quién compró sal antes de que llegue a su cocina. Yo trabajaba cortando leña, ayudando en las milpas y llevando costales al camión de los domingos. Lucía hacía tortillas para vender y desde hacía 3 meses atendía conmigo una mesa de tacos de barbacoa fuera de la carretera, bajo una lona azul que se inflaba con el viento. Queríamos juntar para levantar 2 cuartos propios en el terreno que mi padre me había prometido. Atrás del huerto de limones, eso quería yo, una casa con puerta de lámina nueva. Una cama que no rechinara, un techo donde la lluvia no entrara por las esquinas, que los hombres del pueblo dejaran de llamarme el muchacho de Benigno y empezaran a decirme Mateo, a secas. Lucía quería otra cosa, aunque tardé años en entenderlo. Lo decía sin decirlo, mientras miraba los autobuses pasar rumbo a Chilpancingo. Se quedaba viendo las luces rojas hasta que desaparecían en la curva. Allá nadie se mete contigo, murmuraba, yo contestaba cualquier tontería. Allá también cobran renta. Ella se mordía el pellejito del pulgar y bajaba la vista. Siempre hacía eso cuando se tragaba palabras. Aquella noche de fiesta patronal, Lucía no estaba conmigo. Había dicho que le dolía la cabeza y que prefería quedarse en la casa ayudándole a mi madre a lavar los trastes de la comida. La vi antes de salir. Traía su falda verde de flores, el pelo recogido y un olor a jabón Roma que se pegaba en las manos. Me acomodó el cuello de la camisa. No apuestes, Mateo. Nomás voy a mirar. Eso dices, sonrió, pero no con los ojos. Luego tocó mi pecho, donde guardaba unos billetes doblados. Nos faltan 2 bultos de cemento. Me dio vergüenza que me lo recordara. Besé su frente. No soy niño, ella apartó la cara un poquito. Entonces no hagas cosas de niño. Me fui con esa frase clavada, sin imaginar que unas horas después yo estaría mirando el listón de nuestra boda en la pata de un animal hecho para matarse. El gallo negro ganó. Toño lo levantó en alto, manchado de tierra y sangre. La gente gritó. Unos hombres soltaron billetes. Otros reclamaron trampa. Alguien me empujó por la espalda. Yo no me moví hasta que Toño pasó cerca de mí, cargando al animal contra el pecho. El cascabel volvió a sonar, tin una sola vez, como si alguien golpeara con una uña la puerta de mi vida. Lo seguí hasta la parte de atrás del jueque, donde estaban las jaulas cubiertas con costales. El piso olía a pluma quemada, sudor y mezcal barato. Toño dejó al gallo sobre una mesa de madera y le sopló la cresta. Buen muchacho, mi negro, dijo. Me acerqué. ¿De dónde sacaste ese listón? Toño levantó los ojos. Tenía la cara todavía caliente por la victoria. ¿Cuál? El de la pata. Lo miró, luego me miró a mí. La sonrisa se le hizo pequeña, es un amuleto. Te pregunté de dónde, una mujer rió detrás de nosotros. 2 hombres se callaron. En los pueblos el silencio cae por partes.
Primero se calla quien entiende. Luego se calla quien quiere entender. Después se callan todos porque nadie quiere perderse la vergüenza ajena. Toño se limpió la nariz con el dorso de la mano. Me lo dieron. ¿Quién? No sé, Mateo. Mucha gente trae cosas para la suerte. Le agarré la muñeca. No fue fuerte al principio, pero él quiso zafarse y yo apreté. No te hagas pendejo. El gallo aleteó. Una jaula cayó al suelo. Toño me empujó con el hombro. Suéltame, ese listón es de mi esposa. Ahí cambió su cara. No se sorprendió como quien no sabe. Se asustó como quien sabe demasiado. Le solté la muñeca y arranqué el listón de la pata del gallo. El animal se sacudió. La campanita de plata quedó en mi mano, pegajosa de sangre seca. Toño tragó saliva. No armes pedo aquí. Esa frase me confirmó más que una confesión. Le di un golpe en la boca, no lo pensé, no lo medí. Sentí mis nudillos contra sus dientes y luego el dolor subiendo por mi brazo. Toño cayó sobre las jaulas. Alguien gritó mi nombre. Julián me agarró por detrás. ¡Ya, Mateo! Ya yo seguía con el listón en el puño. Toño se tocó el labio partido. Me miró con rabia, pero no se levantó. Pregúntale a tu vieja, escupió. El palenque entero respiró al mismo tiempo. Me solté de Julián y salí. Afuera la fiesta seguía como si nada. La banda tocaba el toro mambo. Las luces de colores temblaban sobre los puestos de elotes y buñuelos. Un cohete subió al cielo y reventó en chispas verdes. La gente se hizo a un lado al verme pasar. Yo llevaba el listón apretado en la mano, había sangre de gallo en mi palma y algo más. Un olor, no era el olor de Lucía. No era jabón Roma ni masa de maíz, era loción cara, de esas que venden en frascos en la farmacia de la cabecera, olor a madera dulce, a hombre que no carga costales. Me detuve bajo un foco pelón, acerqué el listón a mi nariz. Ahí estaba otra vez. Ese olor lo había sentido antes, no supe dónde. Esa noche caminé hasta la casa sin mirar a nadie. Pasé frente a la capilla donde las señoras rezaban el rosario. Doña Chayo, la vecina, dejó de perseguir para verme. Su boca se abrió apenas. Los chismes tienen hambre, se les nota. En la casa mi madre estaba lavando cazuelas en el patio. El agua corría negra hacia la zanja. ¿Lucía no estaba? ¿Dónde está?, pregunté. Mi madre levantó la cara. ¿Quién? Lucía. Fue por servilletas con tu tía Petra. Eran casi las 11. Mi tía Petra vivía a 3 casas. No hacía falta tardarse más de 5 minutos. Entré a nuestro cuarto. La cama estaba tendida. La lata de galletas seguía debajo del ropero, pero no estaba cerrada. La saqué con las manos temblorosas. Adentro estaba los secos, las arras, una estampa de la Virgen de Guadalupe, un botón de mi camisa blanca de boda. Faltaba el listón rojo. Me senté en el piso. La pieza olía a cal húmeda y ropa guardada. Por la ventana entraba la música de la plaza. Oí la risa de una muchacha, el ladrido de un perro, el motor de una camioneta subiendo la calle. Luego oí los pasos de Lucía. No entró de inmediato. Se quedó en el patio hablando bajo con mi madre. Yo no entendí las palabras, entendí el tono. Ese tono que usa la gente cuando ya sabe que algo malo llegó y no quiere abrirle la puerta. Lucía apareció en el marco. Traía el rebozo gris sobre los hombros. Tenía una bolsa de servilletas en la mano. Sus ojos bajaron a la lata. Luego a mi puño cerrado. ¿Qué haces? Abrí la mano. El listón cayó sobre el piso como una lengua muerta. No dijo nada. Ese fue el primer golpe verdadero. Si hubiera preguntado qué era, si hubiera fingido, tal vez yo habría dudado un segundo. Pero se quedó quieta, con la bolsa de servilletas apretada contra el vientre. Sus dedos empezaron a hundirse en el plástico. Lo encontré en el palenque. Ella parpadeó lento. Mateo, en la pata, la bolsa crujió. Déjame explicarte, me reí. Fue una risa fea. Todavía la escucho a veces cuando sueño con esa noche. Esos dicen los que ya hicieron algo. Lucía miró hacia el patio. Mi madre estaba ahí, del otro lado de la pared. Bájale la voz. ¿Por qué? ¿Aquí todos oyen? No, por favor. Toño, ella cerró los ojos. No, ¿no qué? No es como piensas. Me levanté tan rápido que la lata se volteó. Las arras rodaron bajo la cama. Una monedita chocó contra la pata de madera y quedó dando vueltas hasta detenerse. Entonces dime cómo es. Lucía se llevó una mano al cuello. Ahí, bajo la piel, le brincaba el pulso. Ese listón no significa nada. Significa que lo sacaste de aquí. Yo no lo puse en ningún gallo, pero lo sacaste. Se quedó callada. Yo respiraba por la boca. Sentía la lengua seca, quise agarrarla de los hombros y sacudirle la verdad, pero mis manos se fueron a la pared. Golpeé el adobe con el puño. Cayó un poco de tierra. Lucía dio un paso atrás. Ese paso me dio vergüenza. Aún con todo lo que venía, recuerdo esa vergüenza. Yo no quería que tuviera miedo.
Quería que me mirara como antes, cuando me esperaba junto al metate y me limpiaba la harina de la mejilla con el dorso de los dedos. Pero esa noche ya no estábamos ahí. ¿Te acostaste con Toño?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Mírame, me miró. No, le creí a medias, y esa media fe fue peor que la duda completa. Al día siguiente el pueblo ya tenía dientes. Los hombres me miraban en la tienda y bajaban la voz. Las mujeres saludaban a Lucía con demasiada dulzura. Mi padre no me preguntó nada, pero en la comida torcía para el plato como si quisiera aplastarla. Mi madre rezó más de lo normal. Yo fui a buscar a Toño. Lo encontré junto al corral de gallos de su tío poniéndole pomada al negro. Tenía el labio hinchado y una mancha morada bajo el ojo. Hable, dije. No levantó la vista. Ya te dije. Me dijiste que le preguntara a mi vieja. Pues pregúntale, me acerqué. Él agarró una navajita de curar espolones. No la levantó, pero la dejó visible. No te conviene seguirle, Mateo. ¿Y amenazas? Te aviso. El gallo negro hizo un ruido seco como una tos. ¿Quién te dio el listón? Toño miró hacia la calle. Dos niños jugar con una llanta, pero tenían las orejas puestas en nosotros. Llegó en una bolsa. ¿Qué bolsa? Una bolsa de mandado, con otras cosas. Romero, ajo, un escapulario viejo, cosas para amarrarle al gallo. ¿Quién la trajo? Se tardó demasiado, la dejó una mujer. Sentí que me subía la sangre. Lucía, no vi bien, mentiroso. Toño apretó la navaja. Yo no me metí con tu esposa, pero ¿sabes quién sí? Sus ojos claros endurecieron. Hay cosas que no se dicen en voz alta. Esa frase me persiguió muchos años, en San Miguel del Monte. Lo que no se dice en voz alta se pudre bajo las mesas. Se mete en el pan, en el agua, en el saludo de los domingos. La gente no necesita pruebas. Le basta ver un camino de falda, una puerta cerrada, un retraso en misa, y cuando el chisme tiene dueño poderoso, todos lo cuidan como vela encendida. Durante 2 semanas viví siguiendo migajas. Lucía empezó a salir menos. Cuando yo llegaba de la milpa, la encontraba lavando el mismo trapo una y otra vez. Tenía los dedos rojos por el jabón. Si yo entraba, escondía las manos bajo el delantal. Una tarde vi una mancha azul en su muñeca. No era golpe, era tinta. ¿Qué es eso? Se cubrió con el rebozo. Me manché haciendo cuentas. ¿Con quién? Sola, yo no dije nada. Pero recordé que el juez de paz usaba tinta azul para sellar documentos. Todos en el pueblo lo sabían. Don Severo Márquez tenía un tampón viejo en su oficina, y cuando ponía el sello, dejaba los dedos manchados varios días. Don Severo. Ahí apareció el olor, la loción de madera dulce. Él la usaba, no era un viejo. Tendría 38, quizá 40. Para mí, en ese entonces, esa edad ya parecía autoridad completa. Era juez de paz, tesorero del comité de la fiesta y dueño el cuarto donde se guardaban las sillas del ejido. Su camisa siempre estaba planchada. Sus botas no tenían lodo aunque lloviera, hablaba despacio, como si cada palabra viniera con sello. Él nos había ayudado con el permiso de la mesa de tacos en la carrada. Lucía decía que era amable. Don Severo no es como los otros, me dijo una vez, mientras contaba monedas sobre la mesa. ¿Cómo cuáles otros? Los que te hacen sentir que les debes hasta el aire. Yo solté una risa, a ese también le debemos. Ella guardó silencio y acomodó las monedas por tamaño. Ahora recuerdo esa tarde con una claridad cruel, el sol entrando por la puerta, las moscas sobre el plato de sal. Lucía tocándose la muñeca, justo donde después vi la tinta azul. Al tercer domingo después del palenque fui a la capilla temprano, no por fe, por vigilancia. La misa de 7 junta a los que quieren que los vean limpios. Don Severo siempre se sentaba delante, del lado derecho, junto a su madre, una señora seca que olía al camfor. Lucía no quiso ir conmigo. Me siento mal, dijo. Estaba sentada en la cama, peinándose despacio. El peine se atoraba en su pelo negro. Llevaba ojeras. Siempre te sientes mal cuando hay gente, le dije. Ella dejó el peine sobre sus piernas. No quiero que me miren. Y antes sí querías que te miraran, me arrepentí en cuanto lo dije. Ella bajó la cabeza. No sabes nada, Mateo. Pues dime, no aquí. Entonces, ¿dónde? ¿En el palenque? ¿En la oficina del juez? Sus ojos se llenaron de agua, pero no lloró. Tú crees que gritando se arregla todo. Y tú crees que callando no pasó. Salí antes de que la rabia me hiciera decir algo peor. En la capilla don Severo no estaba. Su lugar quedó vacío. Lo vi como una señal. A media misa me levanté. Mi madre me jaló la manga, pero me solté. Afuera el aire olía a pan dulce y pólvora vieja. Caminé hacia la oficina del juez de paz, un cuarto de paredes verdes junto a la comandancia. La puerta estaba cerrada con candado. Me quedé mirando el candado. Entonces sonó. Tin no venía de mi mano.
Yo ya había guardado la campanita en la lata. Tin, un sonido pequeño detrás de la oficina, rodeé el edificio. Había un patio angosto con láminas recargadas, costates de cal y una ventana alta medio abierta. Abajo en la tierra encontré una hebra roja, la levanté, no era del listón, era hilo de bordar. Lucía bordaba servilletas con hilo rojo para vender los jueves en la cabecera. Siempre se le quedaban hebras pegadas a la falda. Una vez me hizo una amé en una esquina de mi pañuelo. Yo lo llevaba en la bolsa como si fuera cosa fina, me asomé por la ventana. No vi mucho al principio. La oficina estaba oscura. Olía a papel viejo, tinta y esa loción de madera dulce. Luego mis ojos se acostumbraron, sobre el escritorio había una bolsa de mandado, dentro asomaban romero, ajos y un escapulario viejo, la misma bolsa que Toño me había descrito. El corazón me golpeó las costillas, metí la mano por la ventana y empujé el pasador. Me raspé el antebrazo, la ventana cedió con un quejido. Me colé como ladrón en la oficina de la autoridad, sin pensar en que podían encerrarme por eso. En el escritorio encontré papeles de permisos, recibos del comité y una libreta con nombres. Ahí estaba el mío. Mateo Salgado, puesto carretera pendiente cooperación. Debajo, con letra más chica, Lucía Jueves. Lucía Jueves, no decía más. Pero mi cabeza llenó el resto con fuego, abrí los cajones. En el primero había sellos y clips, en el segundo un frasco de loción. Lo destapé. El olor me pegó directo en la garganta. Madera dulce. En el tercero encontré una servilleta bordada. La reconocí porque tenía una esquina chueca. Lucía se había enojado al hacerla y quiso desbaratarla, pero yo le dije que así se veía más suya. La servilleta estaba doblada en 4. Adentro había una fotografía. Era de los Ian, no desnuda. No abrazada a nadie. Eso habría sido más fácil de odiar, era peor. Estaba sentada en la mesa de tacos riéndose con la cara levantada al sol. No sabía que le tomaban la foto. Tenía una mano sobre el vientre y la otra sosteniendo una tortilla. En esa risa había algo que yo llevaba meses sin ver. Al reverso, con tinta azul, decía: no te quedes donde te apagan. Me senté en la silla de don Severo, sentí que el cuarto giraba lentamente. En ese momento oí voces afuera. Me agaché detrás del escritorio. La puerta del patio se abrió. Entraron 2 personas. Don Severo habló primero. Te dije que no vinieras en domingo. La voz de Lucía contestó, baja y rota. Mateo ya sospecha. Me tapé la boca con la mano. No sé cómo no hice ruido. No sé cómo no salí a partirle la cara ahí mismo. A veces pienso que el cuerpo se protege de la verdad dejándolo a uno congelado, como animal que huele coyote. Don Severo cerró la puerta. Tu marido sospecha desde que nació. Así son los hombres inseguros. No hables de él así. ¿Todavía lo defiendes? Silencio. Yo podía ver sus pies desde abajo del escritorio, las botas limpias de él, los zapatos cafés de ella, gastados de la punta. Me quiero ir, dijo Lucía. Don Severo soltó una risa suave. ¿A dónde? A Chilpancingo. Con mi prima. Sin papeles del puesto, sin recomendación. Piensa, Lucía. No quiero seguir, nadie te está obligando. Ella no contestó. Él se acercó. Vi las botas junto a sus zapatos. Yo te ofrecí una salida. ¿No era salida? Claro que sí. ¿O prefería seguir contando monedas con un hombre que golpea paredes? Sentí que la cara me ardía. Lucía habló después de una pausa. Mateo no era así. Todos son así cuando les quitas lo que creen suyo. Yo no soy cosa de nadie. Entonces actúa como mujer libre. La silla crujió. Imaginé su mano tocándola. La imaginación puede ser más sucia que los ojos. Devuélveme la lata, dijo Lucía. ¿Cuál lata? No te hagas. Tú mandaste el listón al palenque. El mundo se detuvo. Hasta entonces yo había pensado que el listón era descuido, prueba, caída, pecado mal escondido. Pero esas palabras abrieron otra puerta. Don Severo no respondió de inmediato. Necesitaba que él soltara la rabia donde todos la vieran. Usaste algo mío. Usé algo que ya no te servía. Era de mi boda. Precisamente. Lucía empezó a llorar, no con sollozos. Lo supe por la forma en que respiraba. ¿Toño pudo decir algo? Toño le tiene más miedo a perder sus gallos que a tu marido. Eres un desgraciado. Soy el único que ha hecho algo por ti. Ahí entendí la mitad de la verdad. La otra mitad tardaría todavía unos minutos en caerme encima. Don Severo había puesto el listón en el gallo para exhibirme. Quería que yo golpeara a Toño, que el pueblo me viera como hombre violento, que Lucía tuviera una razón pública para apartarse de mí. No era solo amante, era un hombre moviendo piezas. Yo apreté la servilleta bordada en mi puño. Lucía dijo: no voy a irme contigo. Don Severo caminó. Sus botas pasaron frente a mí. Ya fuiste conmigo.
Eso fue un error. Fue muchas tardes. La frase se me enterró despacio. Muchas tardes, no una. No un tropiezo, no una tarde de llanto y debilidad, como después quiso explicarlo mi corazón para no morirse, muchas. Cállate, susurró ella. Y si no, Severo, tu marido tiene deudas, tu puesto no tiene permiso firme, tu suegro debe la cooperación de la fiesta, tu hermano pidió dinero para la moto. ¿Quieres que todo salga junto? Lucía no habló. Mírame, dijo él. Yo escuché un movimiento de tela. El martes te espero. Si no vienes, le enseño al pueblo lo que escribió tu mano. Yo no escribí nada malo. En este pueblo no hace falta que sea malo, hace falta que parezca. Ese fue el momento en que dejé de ser joven, no cuando encontré el listón, no cuando golpeé a Toño. Fue ahí escondido bajo el escritorio de un juez de paz, oyendo cómo un hombre convertía el miedo de mi esposa en cadena, y cómo esa cadena también me ahorcaba a mí. Lucía se fue primero. Sus pasos salieron al patio. Don Severo se quedó. Abrió un cajón, yo sentí que iba a descubrirme. Entonces el cascabel sonó en mi bolsa, tin. Me había llevado la campanita sin darme cuenta, envuelta en el pañuelo. Don Severo se quedó quieto. Yo también. ¿Quién anda ahí? Dijo. Me levanté. No con valentía, con algo más feo, con una calma que venía de haberme roto por dentro. Don Severo dio un paso atrás al verme salir de detrás del escritorio. Tenía una pistola pequeña en la mano, de esas que los hombres de poder no muestran hasta que necesitan recordar quién manda. Mateo. Don Severo, mi voz sonó su ajena. Él bajó apenas la pistola, no por miedo sino por cálculo. Estás cometiendo un delito. Usted cometió mi vida. Sonrió sin dientes. No seas dramático. Le aventé la servilleta con la foto. Cayó sobre el escritorio. ¿Cuánto tiempo? No sabes lo que crees saber. ¿Cuánto? Se acomodó la manga de la camisa. Pregúntale a ella. Te lo pregunto a ti porque tú sí disfrutas decirlo. Ahí se le endureció la boca. Los hombres como él soportan acusaciones, pero no soportan que les adivinen el gusto. Desde marzo, dijo marzo. En marzo yo había comprado las primeras láminas para el techo. Lucía y yo dormíamos pegados porque todavía hacía frío. En marzo ella me preparó atole cuando me dio calentura. En marzo yo le prometí que para diciembre tendríamos cuarto propio. ¿Aquí? Pregunté. Esta oficina se hizo más chica. ¿Estás en mi mesa de tacos? Él sonrió. No hacía falta respuesta. Me fui sobre él. La pistola cayó, o eso creo. Solo recuerdo el golpe de su hombro contra la pared, el escritorio moviéndose, el frasco de loción rompiéndose en el piso. El olor a madera dulce se derramó por todo el cuarto, espeso, insoportable. Le pegué una vez. 2. Él me clavó los dedos en el cuello. Caímos sobre los costales. Sentí un golpe en la ceja. La sangre me bajó caliente al ojo. ¡Animal! Gritó. Yo lo tenía agarrado de la camisa. ¡Dilo afuera! ¿Qué? Dilo donde todos oyen. Lo arrastré hacia la puerta del patio. Él pataleó, me pegó en el estómago. Yo no sentí nada. Abrí la puerta y lo saqué a la calle justo cuando la misa terminaba. La gente venía saliendo de la capilla. Primero nos vieron los niños, luego las mujeres, luego los hombres que se acomodaban el sombrero. Don Severo y yo caímos al polvo frente a todos, manchados de darle sangre y loción. Mi madre gritó mi nombre, mi padre corrió hacia mí, pero Julián lo detuvo. Lucía estaba del otro lado de la calle. No sé si había regresado para advertirme, para impedir algo o para mirar cómo acababa lo que ella misma ya no podía sostener. Tenía el rebozo apretado bajo la barbilla. Su cara estaba blanca. Me puse de pie tambaleando. Don Severo también se levantó. Quiso recuperar su voz de autoridad. Este hombre entró a mi oficina. Me atacó, yo sasqué el listón rojo, lo levanté para que todos lo vieran. La campanita sonó. ¡Tin! Ese sonido cayó más gente que un disparo. Él puso esto en el gallo de Toño, dije, para que yo hiciera el ridículo, para que golpeara a otro, para que mi esposa pareciera víctima de mi rabia y no de su cama. Lucía cerró los ojos. Un murmullo pasó por la calle. Don Severo se limpió la sangre del labio. «Estás loco. Dilo otra vez. Estás loco». Entonces Lucía habló, no fuerte. Pero en un pueblo el silencio acerca las voces. «¿No está loco?» Nadie se movió. Ella cruzó la calle. Cada paso parecía dolerle. Se paró junto a mí, pero no me tocó. Yo fui con Severo, dijo. Mi madre se llevó las manos a la boca, mi padre bajó la vista. Doña Chayo hizo la señal de la cruz, no por piedad, sino por costumbre ante la desgracia. Lucía siguió. Fui porque me prometió ayudarme a irme, porque me dijo que podía conseguir trabajo en Chilpancingo, porque yo estaba cansada de vivir pegada a paredes ajenas.
cansada de pedir permiso hasta para respirar, me miró, sus ojos estaban llenos pero secos, y porque fui cobarde esa palabra cayó entre nosotros. Cobarde, yo quería odiarla completa, habría sido más fácil, pero la vi ahí, temblando frente a todo el pueblo, y también vi a la muchacha que se mordía el pulgar mirando autobuses pasar. Don Severo soltó una carcajada breve. Ahora resulta que yo la obligué. Lucía se volvió hacia él. No me obligaste la primera vez. El murmullo creció, ella levantó la voz. Pero después sí me amenazaste. Don Severo dio un paso. Ten cuidado. No, ya tuve demasiado. Sacó de su blusa un papel doblado. Lo llevaba pegado al pecho, húmedo de sudor. Aquí están los recibos que me hiciste firmar, las cooperaciones falsas, lo de la lona, lo del permiso, lo de la deuda de mi cuñado don Severo palideció apenas. Eso no prueba nada. Prueba que también robaste al comité. La palabra robaste hizo más daño que amante. En los pueblos acostarse con mujer ajena puede esconderse bajo vergüenza. Robar dinero de la fiesta del santo toca a todos. Hasta los que perdonan por conveniencia se persignan con fuerza cuando les rascan la bolsa. El comisario ejidal, un hombre ancho llamado don Lino, se acercó a ver ese papel. Don Severo intentó arrebatárselo a Lucía. Yo me puse en medio. Él me miró con una furia limpia, por fin sin perfume de autoridad. Te vas a arrepentir, Mateo. Ya me arrepentí de todo, eso le dije, y era cierto. Me arrepentí de no haber escuchado a Lucía cuando decía que se ahogaba. Me arrepentí de creer que una caja de bloc alcanzaba para amarrar un corazón. Me arrepentí de mi orgullo de gritos, vi golpe del golpe a Toño. Pero no me arrepentí de haber levantado ese listón frente al pueblo. Don Lino leyó el papel. Luego miró a don Severo. Vamos a hablar en la comisaría. Dos hombres se pusieron junto al juez de paz. No lo tocaron, no hacía falta. Su poder se estaba deshilando delante de todos, y este tipo de caída amarra más que una soga. Lucía y yo quedamos en medio de la calle, la banda empezó a ensayar a lo lejos, como si la fiesta no supiera guardar luto. Yo miré a mi esposa. ¿Cuántas veces?, pregunté. No debía hacerlo ahí. Pero los jóvenes creen que la verdad completa duele menos que la duda. Es mentira. La verdad completa tiene de dientes nuevos cada vez. La Jucía bajó la mirada. Mateo, ¿cuántas? No sé. Me reí sin aire. Claro que sabes. No quiero decirlo frente a tu madre. Mi madre lloraba en silencio. Ya dijiste bastante frente a ella. Lucía apretó el papel contra su pecho, aunque ya no lo tenía. Sus manos buscaban algo que sostener, desde marzo hasta julio. 4 meses de tortillas, 4 meses de cama compartida, 4 meses de besarme con una boca que también volvía de otra. Di un paso atrás, ella quiso tocarme. No se detuvo. Mateo, yo iba a terminarlo. Antes o después de que todo el pueblo me viera como pendejo, la palabra salió cruda. Varias mujeres bajaron la vista. Lucía recibió el golpe sin cubrirse antes de eso, pero no antes de meterte con él, no contestó. Ahí terminó nuestro matrimonio, aunque los papeles tardaron más y las heridas mucho más. Esa misma tarde, Lucía se fue a casa de su madre en el otro lado del pueblo. No llevaba maleta grande, solo una bolsa con ropa, sus peines y la lata de galletas. Cuando la vi tomarla sentí que algo se me atoraba en la garganta. Esa lata se queda. Dije, ella se abrazó a la lata, también es mía. Mi madre estaba detrás de mí. Mi padre afuera, fumando sin prender el cigarro. Llévatela, dije al fin. Lucía la tapa. Sacó las arras, los pétalos y el botón de mi camisa. Dejó todo sobre la cama. Luego tomó únicamente una cosa, la estampa de la Virgen. El listón lo tienes tú, murmuró. Yo no respondí, se fue caminando por el patio con la bolsa al hombro. La tarde olía a frijoles quemados y lluvia lejos. En la puerta se detuvo. Yo sí te quise. Esa frase me dio una rabia que casi me tira. No lo digas como si me hiciera bien. Lucía sintió, pequeñito, y se fue. Los días siguientes fueron una procesión de vergüenzas. Toño vino a mi casa con el labio todavía partido. Traía el sombrero en la mano. Yo no sabía todo, dijo. Estábamos bajo el limonero. Las hojas olían amargas. Pero ¿sabías algo? Sabía que don Severo andaba cerca de ella. No sabía lo del listón hasta ese día y te callaste. Toño miró sus botas. Mi tío le debía dinero. Si yo hablaba, nos quitaba los gallos, el permiso, todo. Entonces te convenía que me hundiera, me daba miedo. En ese tiempo yo no sabía qué hacer con el miedo de los demás. Me parecía ofensa. Años después entendí que el miedo es una moneda que los poderosos reparten para comprar silencios. No perdoné a Toño ese día, pero tampoco volví a pegarle. Don Severo cayó despacio. No como caen los pobres, de golpe y sin colchón. Primero dejó de ser tesorero del comité.
Luego se supo lo de las cooperaciones falsas. Después apareció una viuda diciendo que también le había pedido dinero por arreglar unos papeles. Al final lo mandaron a la cabecera, no preso como merecía, sino lejos, que en los pueblos a veces es el castigo que se le dé a quien todavía tiene conocidos. A mí no me devolvieron nada. Nadie devuelve las noches, nadie limpia la burla que uno oyó, aunque nadie la haya dicho. Durante meses, cada vez que entraba a la tienda, sentía que las conversaciones se doblaban hacia otro lado. Las señoras me trataban con lástima. Los hombres con palmadas fuertes en la espalda. Ánimo, Mateo, mujeres hay muchas, mejor ahorita que con hijos. Esas frases caían como piedras pequeñas. No mataban, pero dejaban moretón. Yo dormía poco. Me despertaba con el sonido del cascabel en la cabeza. Tin, tin. A veces salía al patio antes del amanecer y me ponía a partir leña hasta que las manos se me abrían. Mi madre me dejaba café en una taza despostillada. No decía nada, mi padre tampoco. Un día lo encontré junto al terreno donde yo iba a levantar los 2 cuartos. Estaba midiendo con pasos como si el sueño es vivo. Déjalo. Y le dije. Él siguió caminando. La tierra no tiene culpa. Yo ya no voy a construir ahí. Mi padre se detuvo. Tenía el sombrero bajo, la cara en sombra. Entonces, ¿qué vas a hacer? No supe responder. Esa fue la peor parte. Yo había tenido un plan tan sencillo que cabía en 2 cuartos. Sin Lucía no sabía qué forma darle a los días. Me fui a trabajar a la carretera con un primo cargando grava para una obra. Volvía los sábados. Cada regreso era una prueba. A veces veía a Lucía en el mercado ayudando a su madre a vender queso. Se veía más delgada, ya no usaba rebozo gris. Llevaba el pelo trenzado y la mirada quieta. Nunca se acercaba. Yo tampoco. Hasta la tarde de noviembre, en que llovió como si el cerro se estuviera deshaciendo. La encontré bajo el techo de la tienda de don Nico. Yo venía empapado, con un costal de alimento al hombro. Ella tenía una canasta de pan tapada con plástico. Éramos los únicos ahí, aparte del tendero que fingía acomodar latas. Lucía me miró. Mateo, mi cuerpo entero se puso duro. Lucía. La lluvia golpeaba las láminas. Era un ruido tan fuerte que nos daba privacidad. Ella metió la mano en su canasta y sacó un pañuelo doblado. Encontré esto entre mis cosas, era mi pañuelo con la M bordada en rojo. No lo tomé. Quédate con él, no es mío. Ya nada sabe de quién es. Bajó la mano. Tienes razón. Nos quedamos callados. Don Nico salió al cuarto de atrás, quizá por decencia, quizá para escuchar mejor desde otro lado. Lucía habló sin mirarme. Me voy a Chilpancingo. Algo se movió dentro de mí, no sé si dolor o descanso. ¿Con quién? Sola. Mi prima me consiguió lugar en una fonda. ¿Y tu mamá? Dice que allá me van a comer viva. Puede ser. Casi sonrió. Casi. Quería decírtelo antes de herirme. No tenías que. Sí tenía. El agua bajaba por la calle en ríos cafés. Un perro cruzó corriendo, flaco y furioso. Lucía extendió otra vez el pañuelo. No te lo doy para que me perdones. Lo tomé. Sus dedos rozaron los míos. No sentí amor. Eso me asustó. Sentí memoria, que es una cosa distinta y más pesada. ¿Para qué entonces? Para no quedarme con todo. La miré. Ya no era la muchacha que yo había creído tener. Tampoco era el monstruo que necesitaba odiar. Era una mujer joven, equivocada, herida, responsable de su daño y dañada por otros. Eso no la absolvía, pero la volvía real. Yo también fui cruel. Ella negó con la cabeza. No compares. No comparo. Digo, la lluvia aflojó un poco. Lucía respiró hondo. Cuando don Severo puso el listón en el gallo entendí que no quería salvarme. Quería exhibirnos. A ti como animal. A mí como mujer sin regreso. ¿Y qué querías tú? Era la pregunta que nunca le hice bien. Ella miró hacia la calle. Quería que alguien me abriera una puerta sin cobrármela con el cuerpo. No supe qué decir a los 27 años. Uno confunde muchas cosas. Confunde amor con techo. Confunde protección con mando. Confunde silencio con paz. Yo había amado a Lucía, sí, pero también había querido que cupiera en el sueño que yo podía pagar. Don Severo vio esa grieta y metió ahí su mano sucia. Lucía se fue al día siguiente. No hubo despedida pública, no hubo escándalo. Subió al autobús de las 6 con una bolsa negra y la lata de galletas. Yo la vi desde la esquina, escondido junto al puesto de periódicos. Ella no me vio, fingió no verme. Cuando el autobús arrancó, levantó la mano hacia la ventana empañada y limpió un círculo con los dedos. Por ese círculo miró al pueblo hacerse pequeño. Luego se fue. El divorcio llegó casi un año después. Para entonces yo ya trabajaba en una bodega de la cabecera. Había dejado la casa de mis padres y rentaba un cuarto con techo de lámina, justo aquello que había querido evitar.
Me daba risa amarga. Lucía firmó primero. Me mandó 2 preles con su prima. No incluyó carta. Yo tardé 2 días en firmar. No porque quisiera volver. Esa puerta estaba quemada. Tardé porque al poner mi nombre sentí que también firmaba la muerte del hombre que había sido antes del cascabel. Con los años supe cosas sueltas. Lucía trabajó en una fonda. Luego en una cocina económica. Después puso un puesto de quesadilla cerca del mercado Baltasar R. Leiva. Nunca volvió a casarse, al menos no mientras yo tuve noticias. Una vez, muchos años después, mi hermana la vio con el pelo corto y un mandil amarillo. Dijo que se veía tranquila, no feliz. Tranquila, yo sí me volví a casar. Tardé 8 años, mi segunda esposa, Maribel, sabía la historia de que yo se la contara. En los pueblos, el pasado viaja más rápido que uno. La primera vez que me vio despertar sudando por un sueño no me preguntó nada. Solo me puso una mano en la espalda y esperó a que mi respiración regresara. Con ella aprendí otra forma de estar, no perfecta, no de novela. Una forma donde se pregunta antes de suponer, donde una puerta cerrada no siempre es amenaza, donde el dinero se cuenta entre dos sin que parezca cadena, pero hay cicatrices que no se borran, solo dejan de sangrar. Ahora tengo 49 años. San Miguel del Monte cambió poco. Hay más antenas, más motos, más muchachos que se van al norte. La capilla sigue pintada de blanco. El palenque ya no se arma detrás de la cancha porque una vez hubo pleito grande y lo prohibieron. La oficina del juez de paz es ahora una bodega de sillas rotas. Cada fiesta de San Miguel, cuando revientan los cohetes, me llega un olor fantasma a loción de madera dulce. A veces creo escuchar el cascabel entre la banda y los gritos. Entonces meto la mano al bolsillo, todavía lo cargo, no el listón completo. Ese se pudrió con los años, manchado por la sangre del gallo y por mis dedos. Pero guardé la campanita de plata. La llevo en un pañuelo viejo con una me bordada en rojo. Maribel sabe, nunca me ha pedido tirarla. Una tarde mi hijo mayor, que no es de Lucía, pero lleva mis ojos, encontró el pañuelo en una caja y quiso hacer sonar la campanita. Tendría 6 años. La levantó frente a la luz. ¿De qué es esto, apá? Se la quité más brusco de lo necesario. Él se asustó. Vi en su cara el mismo paso atrás que Lucía dio aquella noche en nuestro cuarto. Me senté junto a él. Perdón. ¿Es mala? Miré la campanita sobre mi palma, tan pequeña, tanto ruido. No, le dije, mala no. Nomás me recuerda algo. ¿Qué? Pensé en decirle una mentira. Pensé en decirle que era de un gallo, de una fiesta, de una boda vieja. Todo eso era cierto y no alcanzaba. Me recuerda que uno debe hablar antes de romperse. Mi hijo no entendió. Era niño. La dejó sobre la mesa y salió corriendo detrás de una pelota. Yo me quedé mirando el metal opaco. Durante años creí que el sonido del cascabel era la voz de la traición. Después entendí que también había sido una alarma. Sonó tarde, sí. Sonó cuando el daño ya estaba hecho. Pero sonó yo, que entonces solo escuché humillación, con el tiempo pude oír otra cosa. El ruido de una verdad saliendo del escondite. No perdoné a Lucía como se perdona en las canciones, no la esperé. No la santifiqué, no borré lo que hizo. Ella me mintió, me abrió el pecho y dejó que otro hombre metiera la mano. Eso no cambia porque también haya tenido miedo. El dolor no se ordena tan fácil. Pero dejé de necesitar que el pueblo la condenara para sentirme hombre. Eso me tomó más años que el divorcio. A veces regreso a momentos del... Veo al gallo negro sacudiendo la pata. Veo el listón rojo bajo la luz amarilla. Veo mi mano joven cerrándose con rabia sobre algo que todavía no entendía. Si pudiera hablarle a ese Mateo, no le diría que no dolerá. Le diría que no golpee primero, que mire bien, que escuche incluso lo que le revienta. Que ninguna mujer se queda por una pared levantada a medias, y ningún hombre recupera su honor destruyéndose frente a los vecinos, pero uno no puede volver, solo puede contar. Por eso cuento esto ahora, tantos años después, cuando la sangre ya no hierve igual y las palabras pueden sostener lo que antes solo sostenían los puños. La última vez que vi a Lucía fue en Chilpancingo, en una calle llena de puestos y humo de aceite. Yo había ido por refacciones. La reconocí por la forma de tocarse el pulgar cuando pensaba. Estaba comprando jitomates. Traía canas en la sien y una bolsa de mandado igual a las de antes de cuadritos rojos. Nos miramos. No hubo abrazo. No hubo reclamo. No hubo perdón grande ni música de fondo. Solo 2 personas que alguna vez durmieron en la misma cama y sobrevivieron de maneras distintas a lo que hicieron con ella. Ella levantó la mano, yo también, luego cada quien siguió caminando. Esa noche, al volver a San Miguel, saqué la campanita del pañuelo y la puse sobre la mesa. Maribel estaba haciendo café.
Me miró, pero no dijo nada. Toqué el metal con la uña. Tin. El sonido fue pequeño, ya no me partió. Afuera. Los grillos cantaban entre los limones y por primera vez en muchos años aquella campanita sonó como algo que por fin podía quedarse quieto.